Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ya varias preguntas, vamos a ir unificando muchas de ellas. Les pido a los ponentes brevedad, porque bueno, en el caso de la primera va dirigida a los tres y nos gustaría conocer la opinión de los tres. Pregunta Javier López bueno, y algún otro invitado, ¿qué podemos aprender del modelo empresarial de Estados Unidos y qué podemos importar desde España? Alberto. ¿Qué podemos aprender del modelo empresarial de Estados Unidos? Estaba hablando, la semana pasada hubo la gran gala del Congressional Hispanic Caucus. Allí Hillary Clinton le dio un premio tremendamente emocional y emocionado a mi querido amigo el chef José Andrés, que está ahora mismo en litigios con Mr. Trump. Uno lo demanda, él contrademanda y forma parte un poco de las ansiedades raciales y de la tensión por el crecimiento hispano. José Andrés es precisamente uno de los ejemplos de cómo se puede construir, de cómo un profesional se puede reinventar en un país como Estados Unidos. Voy a ser muy breve. Creo, en todo mi pequeño conocimiento de la realidad de la pequeña empresa hispana en Estados Unidos y de la pequeña empresa en general, que es un país tremendamente flexible, que es un país donde se valora al emprendedor y la creación de... ¿cómo lo puedo poner? En cuanto generas, en cuanto traes a la mesa algo, yo he notado en los 25 años que llevo viviendo allí un país con una capacidad de asimilación y de sumar como no he visto en otras partes del mundo, y he vivido en algunos sitios en Europa y creo que ese sería su fuerte, y después hay muchos ejemplos que lo validan. Muchas gracias. Bueno, de destacar en los Estados Unidos es principalmente que es un país que invierte más del 3% de su Producto Interior Bruto en investigación y desarrollo, lo que les da cantidad de patentes, anima la inversión, generan y fomentan el emprendimiento desde las etapas más tempranas. Hay un modelo extraordinario de transición, siempre se habla del tecnológico de Massachusetts, o sea, la cantidad de empleos que han generado y la riqueza que ha generado toda la creación y la transferencia del conocimiento de los campus universitarios de la universidad a la empresa, toda su flexibilidad y todo ese espíritu emprendedor, y donde no hay miedo al fracaso y cada vez que se fracasa mejor. Enseguida hacen la iniciativa, su capacidad de mutar y también de movilidad, o sea, la cantidad de millones de personas que cambian de estado cada año en busca de un empleo, su disposición a ir a otros estados, eso también es algo verdaderamente importante. O sea, tiene muchas, esa es su seña de identidad, básicamente. Ya has terminado, además, apuntando una nota que yo quería también subrayar. Para mí es lo que acabas de decir, y solo me voy a circunscribir al ámbito que conozco, que es el de la industria cultural. Hay un gran déficit en nuestra industria cultural, que es un gran superávit de la industria cultural norteamericana, que es la capacidad de hacer I+D. O sea, igual que en España nuestro sector cultural le cuesta mucho producir innovación, creo que esa es una característica fundamental. Y la otra circunstancia, que por eso decía, me parece muy bien que la hayas mencionado, es la internacionalización, ¿no? Una necesidad en este momento de nuestro sector, insisto, me circunscribo solo al campo que conozco con mayor cercanía, la internacionalización de nuestra industria cultural, que desde luego debería aprender mucho de cómo ha trabajado el sector en Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta, don Ángel, directamente para usted. ¿Debe España coordinar su esfuerzo cultural en Estados Unidos con México? Bueno, si no debe, es demasiado tarde, porque ya vamos camino de hacerlo. Pero sí, efectivamente, yo creo que hay una conciencia en los últimos 5 años, y no voy a decir nada que no sepamos todos, ¿no?, de que buena parte de la capacidad que pueda tener la comunidad iberoamericana hispanohablante de incidencia en las políticas culturales de Estados Unidos pasa por una coordinación de esfuerzos. Y el acuerdo, los dos acuerdos, porque hemos firmado 2 acuerdos importantes, uno con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y el otro con la UNAM, que es toda una potencia educativa regional y una de las universidades más importantes del mundo, y desde luego una de las 3 mayores universidades de América Latina, para precisamente coordinar los esfuerzos tanto del Instituto Cervantes como de los centros de la Universidad Nacional Autónoma de México para
para trabajar, digamos, para trabajar en uno de esos objetivos que yo había marcado antes ahí, que era la cuestión de vigilar, de conocer y por lo tanto de incidir sobre la política cultural de los Estados en Estados Unidos. Ese camino ya ha empezado y yo lo único que puedo decir es que yo estoy muy contento o creo que podemos estar razonablemente contentos de que ese sea el camino que se ha tomado. Es muy pronto para hablar de resultados, así que para los resultados tendremos que esperar. Pero desde luego la solución de encontrar aliados no va a ser el único. Ya saben que hay por lo menos un par de países que están entre los próximos candidatos a ser aliados o básicamente aliados de la comunidad, dentro de la comunidad iberoamericana para este tipo de acción, pero desde luego ese es el camino, es un camino más que adecuado. Y no hay que olvidarse de la comunidad centroamericana, que se está convirtiendo en la segunda presencia. Esos hijos, hay un dato que todavía no hemos dicho, y es que a veces cuando hablamos de Estados Unidos y hablamos de hispanos, parece que todos son inmigrantes corriendo para incorporarse. Eso se ha parado hace 3 o 4 años. Por primera vez se constató que el crecimiento de la comunidad hispana de Estados Unidos era por personas, por hijos, por babies nacidos en Estados Unidos. Y es un dato muy importante. La comunidad centroamericana es absolutamente fascinante porque en este momento creo que son los salvadoreños, están empatados con los cubanos. No sé qué pasará ahora gracias al Papa, si seguirán viniendo más cubanos o no, pero la comunidad cubana estadounidense está ahí peleándose con El Salvador en cuanto a demografía. Pero la presencia centroamericana, que evidentemente tiene una historia emocional de violencia socioeconómica bastante dura, de todas maneras, en cuanto a lo de la intervención cultural, que es fundamental en todo este discurso, hay que prestarle atención. Solamente, si me permites, Alberto, el problema de países como El Salvador, particularmente, porque es un caso muy llamativo en los últimos años, y otras, Guatemala, por ejemplo, y otros países que tienen flujos migratorios, que han tenido flujos migratorios muy importantes en Estados Unidos, es que se trata a veces de países pequeños cuya capacidad de acción cultural exterior, de planificación de acción cultural exterior también, es pequeña, y entonces en ese caso eso puede explicar de alguna manera que España esté teniendo como interlocutores en este momento a México, a Colombia potencialmente, bueno, que digamos que sean países que tienen una acción cultural más definida, más estructurada. Pero desde luego estoy totalmente de acuerdo en que esos son socios fundamentales para las decisiones que tomemos colectivamente entre todos para poder efectivamente actuar en ese territorio. Nos quedan menos de 5 minutos. Nos preguntan, Gustavo, varios de los invitados, cuáles son los puntos principales, cuál es la receta mágica, casi pudiendo enumerarla, de las empresas españolas que deben tener en cuenta a la hora de llegar con éxito, de establecerse con éxito en Estados Unidos, y cuáles son los principales inconvenientes o errores que cometemos en ese camino. Pregunta del millón. Sí, no, evidentemente yo no soy experto. Yo lo que trabajo, como han comentado, es en la acción y promoción de la imagen de España en el exterior, y en concreto en el programa que estamos hablando, los hispanos de Estados Unidos. Bueno, lo primero que debe hacer, yo creo, en mi opinión, pero bueno, eso básicamente lo sabemos todos, es las empresas cuando entran allí no pueden entrar directamente con su marca, siempre se buscan un socio dentro del país. Tienen que hacer labores y lo saben aquí tenemos entre nosotros un embajador que ha estado en los Estados Unidos. Tienen que hacer labores de lo que se llama responsabilidad social y empresarial, o sea, integrarse en las comunidades, generar una muy buena imagen. Pero vamos, yo no soy experto y sería muy aventurado y sería presuntuoso por mi parte a hacer esas cosas en este tipo. Hay cámaras de comercios, hay cantidad de acciones empresariales, existen las propias cámaras hispanas de Estados Unidos en cada uno de los estados, en las ciudades, en Washington. O sea, hay que aproximarse siempre a los lobbies. Eso es otra forma muy interesante de actuar en los Estados Unidos, que están perfectamente articulados todo lo que es el lobby hay diferentes, ¿no?, de las comunidades hispanas de Estados Unidos. Pero me van a perdonar, pero sería presuntuoso por mi parte. Yo tengo una aproximación global a lo que es el mundo de las comunidades hispanas. Pero en cualquier caso creo que es una aventura de éxito lo que está haciendo España. Hay datos que estos sí que son fiables. Antes de que estallara la crisis económica que nos afectó de forma tan brutal y traumática a nuestro país, si bien siempre tradicionalmente la inversión española ha sido hacia el continente americano, hacia lo que llamamos Latinoamérica, Iberoamérica, ya estaba siendo los Estados Unidos uno de los principales receptores
en los años 2005, 2006 y 2007 de capital español invirtiendo en las empresas, en seguros, en farmacia, en infraestructuras, y lo estaba haciendo muy bien, muy bien. En ese sentido lo estaba haciendo muy bien y está siendo una historia de éxito. Reúne todas las condiciones, como habíamos apuntado, el país, o sea, tiene seguridad jurídica, tiene financiación, tiene un mercado flexible, o sea, tiene todos los ingredientes para que funcione. Y nada, disculpen si no alcanzo el grado de concreción que deseaba. Simplemente, y para acabar, luego en el café que tendrá lugar después de la segunda sesión tendremos ocasión de poder charlar más con nuestros invitados. Alberto, nos preguntan qué sectores empresariales españoles están apostando más por Estados Unidos. Y si quieres también complementar alguna de las preguntas sobre qué errores cometemos las empresas españolas o qué debemos no perder de vista, tenemos 2 minutos y medio para responder. No, entonces hablamos en el café. Creo que los errores es un poco lo que estábamos apuntando antes, es decir, y lo digo desde la perspectiva no de un especialista, sino de alguien que está en contacto con muy buenos amigos. Ya esto no son relaciones institucionales, sino relaciones personales. Estoy hablando de la administradora de small business del actual gobierno de Obama, María Contreras Sweet, Natalia Olson, que es hondureña americana, que también es de la SBA. Hay que estar alerta de institucionalmente, cuando una empresa quiere llegar a Estados Unidos, de cuáles son un poco las plataformas que te van a poder facilitar las cosas. El SBA tiene en este momento varias iniciativas para crear este tipo de partnerships y tal. Lo otro es cultural. Yo diría que fundamentalmente los ibéricos hemos sido demasiado iberocentristas durante mucho tiempo, no solamente en nuestra percepción de que alguien en algún momento pensó que teníamos el mejor idioma del mundo. En realidad lo que existe es un gran idioma y no existe mejor ni peor cuando se habla de idiomas. Recuerdo una anécdota que después la puedo desarrollar en el café, de un gran amigo mío de la agencia EFE que una vez me entrevistó. Bueno, yo lo entrevisté en la radio pública en Galicia y yo ya estaba viviendo en Estados Unidos y se me escapó la palabra computadora hablando con él, y él me dijo, y esto es radio en directo, me tapa la boca y me dice, computadora, como dice usted en inglés. Y dijo yo, usted perdone, ordenador, como dice usted en francés. Entonces, claro, la perspectiva de que closet es una palabra inglesa es mentira, es evidentemente una palabra española, aunque los ibéricos preferimos decir armoire, que suena mejor. Este tipo de estos chistes son chistes de acidez cultural, pero que tienen mucho que ver cuando tú eres un empresario y aterrizas en una cultura, ser capaz de incorporarte a ella. Y ser capaz de incorporarte a ella con el código de ella. Y el código hispanounidense es un código americano, no es un código ibérico. Y hay que saber entenderlo. Vivimos en unas épocas convulsas, en España también, donde nadie quiere ser español. Existe una cosa que se llama el código tribal y el código global. Ser capaz de armonizarlos es muy importante, y no solamente estoy hablando de cultura, estoy hablando también de cultura empresarial. Y supongo que no contesté la pregunta. De cualquier forma, muchas gracias. Damos por finalizada esta primera sesión o mesa. Agradecemos su atención y, por supuesto, las interesantes aportaciones de nuestros 3 invitados, y damos paso a la segunda. Gracias. La segunda